dar una integral para cada orden de integración y utilizar el orden más conveniente para evaluar la integral en la región R. La integral es esta integral doble en la región R de y sobre 1 más x al cuadrado de a, donde R es la región acotada por y igual 0, y igual raíz de x, x igual 4. ¿Qué quiere decir esto para cada orden de integración? Aquí tenemos el elemento de a. Entonces de a puede ser dx de y o también de a puede ser dy de x. Entonces cuando se reemplace salen dos órdenes de integración. El primer orden de integración es la integral doble de y sobre 1 más x al cuadrado, se mantiene la función, y de a puede ser de x de y. Quiere decir que la primera integral se hace con respecto a x y luego la segunda integral con respecto a y. O también el otro orden sería integral doble de la función se mantiene, y sobre 1 más x al cuadrado, y ahora de a lo reemplazo por dy de x. Quiere decir que la primera integral con respecto a y la segunda con respecto a x. Aquí tenemos la curva que está en verde, y igual a raíz de x, y igual a raíz de x. Y lo primero que hacemos es definir la región de integración. La región de integración está delimitada por y es igual a raíz de x, pero también por x es igual a 4, que sería esta recta vertical, y por y es igual a 0. Y es igual a 0, que sería el eje x. Entonces, la región de integración sería la delimitada, como veníamos diciendo, por y igual a raíz de x, x es igual a 4, y es igual a 0. Bien, entonces esta sería la región de integración. Y luego vamos a los elementos diferenciales, o mejor dicho, a las franjas de espesor diferencial. Entonces tenemos esta integral y decimos, para integrar al final respecto a y, se elige un rectángulo de espesor de y. Ahí lo tenemos, es un rectángulo horizontal, es un rectángulo horizontal, es decir, la longitud está en el eje x y el espesor diferencial está en y le llamamos dy. Nótese que para integrar al final respecto a y, ¿qué quiere decir al final respecto a y? Quiere decir que este de a va a ser dx y al final dy. Para integrar al final respecto a y, se elige un rectángulo de espesor dy. Y de y. Si quisiéramos integrar al final respecto a x, entonces el rectángulo sería vertical, sería de un espesor de x. Pero primero vamos a trabajar de esta manera. Entonces ahí tenemos la integral doble de y sobre 1 más x al cuadrado, y primero, acá está, primero se integra, esta es la primera integral con respecto a x, se vamos a integrar primero respecto a x y al final respecto a y, como veníamos diciendo, y por eso el rectángulo que hemos elegido es horizontal de espesor diferencial de y. La primera integral, es decir, con respecto a x, se delimita en el plano xy, es decir, vamos a poner los límites y van a ser en el plano xy, quiere decir que van a ser funciones, funciones de x igual tal función, ¿no? Porque estamos con respecto al eje x, de x igual tal función a x igual tal función. Entonces vemos aquí en el rectángulo de espesor diferencial el recorrido de x va desde aquí, desde esta función, que sería, aquí está, ese círculo, está en la función x es igual a y cuadrado. ¿Y de dónde sale x igual a y cuadrado? De aquí, estamos en la curva y igual raíz de x, pero hay que elevar ambos al cuadrado, porque yo quiero x es igual a tal función, ¿no? Y va desde aquí, desde la función x es igual a y cuadrado, hasta la función x es igual a 4, es decir, desde y cuadrado hasta 4. Y así definimos los límites de x, aquí está, x va desde y cuadrado hasta 4. Ojo, se delimita en el plano xy, quiere decir de función a función. Y luego la segunda integral que es con respecto a y, se delimita en un eje coordenado, es decir, en el eje y, ¿no? Estamos
En el eje estamos integrando respecto a y, quiere decir que lo delimitamos en el eje y. Entonces, de número a número, ¿no? Y entonces la región de integración o los valores de las ordenadas van desde y igual 0 hasta y igual 2. Es decir, desde y igual 0, que es el mínimo valor de y en la región de integración, y en la región de integración el máximo valor de y es 2. Entonces aquí delimitamos de 0 a 2. Entonces la primera integral, cuando estamos en integrales dobles, la primera integral se delimita en dos dimensiones, de función a función. Y la segunda integral en un eje, de número a número. Es decir, vamos de dos dimensiones a una dimensión. Y en integrales triples, la primera integral es en tres dimensiones, en el espacio. La segunda integral en dos dimensiones y la tercera integral en un eje. Entonces ahí lo tenemos. Y va desde 0 hasta 2. Lo delimitamos en el eje Y. Estamos integrando al final con respecto al eje Y. De 0 a 2 va a la región de integración. Ahí tenemos la integral ya definida, primero con respecto a x, luego con respecto a y. Es la integral doble de y sobre 1 más x al cuadrado. En el eje x va desde y cuadrado hasta 4. Y en el eje y va desde 0 hasta 2. Vamos a ver el otro caso, estamos en esta integral. Entonces ahora vamos a integrar al final respecto a x. ¿Qué quiere decir? Que el de a va a ser primero de y luego de x. De a va a ser de y de x. Es decir, vamos a integrar al final respecto a x. Y para eso escogemos un rectángulo de espesor diferencial de x, que es un rectángulo vertical. Es decir, la longitud en el eje y el espesor diferencial en el eje x. Entonces vemos nuevamente la correlación. Si queremos integrar al final respecto a x, escogemos un rectángulo de espesor de x. Ahí se va formando ya poco a poco la integral, sería la integral doble de y sobre 1 más x al cuadrado, y el de a lo he reemplazado por dy de x. La primera integral, que sería esta integral con respecto a y, se delimita en dos dimensiones. La primera en dos dimensiones y la segunda en una sola dimensión. Entonces la primera integral se delimita en el plano xy, es decir, de función a función. Ojo que estamos integrando respecto a y, entonces es desde y es igual a tal función hasta y es igual a tal función. Y en este caso tenemos que el recorrido es de esta manera. Desde y igual a 0, ahí lo tenemos, este punto está en la función, ojo, está en la función y es igual a 0, y igual a una función, hasta arriba, que es la función y es igual raíz de x, que es esta curva verde. Desde y igual a 0 hasta y igual raíz de x, de función a función. Ahí lo tenemos, y va desde 0 hasta raíz de x. Y ahora, ¿cuáles son los límites de la segunda integral? La segunda integral se delimita en un eje coordenado. La segunda integral es en x. Entonces se delimita en x. ¿De qué número a qué número? En el eje x va la región de integración, va de 0 a 4. Entonces decimos x va de 0 a 4. Entonces eso tendría que quedar claro, ¿no? La primera integral es en dos dimensiones y la segunda integral en una sola dimensión. Y entonces ya está formada en ese orden. Está formada la integral doble de y sobre 1 más x al cuadrado, primero con respecto a y, luego con respecto a x. Entonces, en el eje y va la integral va desde 0 hasta raíz de x, y en el eje x va de 0 a 4. Bien, entonces tenemos estos dos órdenes de integración, estas dos alternativas, vamos a escoger la más conveniente. Entonces vamos a hacer un análisis que con la práctica ya se hace, digamos, al ojo, pero en este caso vamos a hacer el análisis paso por paso. Vamos a escoger primero aquí la primera integral que sea con respecto a x. Entonces, si la integral es con respecto a x, tendríamos de la siguiente manera: integral de y sobre 1 más x al cuadrado de x. Entonces, y es constante. Y sería constante y me quedaría sobre dx sobre 1 más x al cuadrado. Y acá me queda una integral que sale en función de arco tangente. Entonces vamos a analizar el otro caso. Tendríamos primero con respecto a y. Entonces me quedaría integral de y sobre
1 más x al cuadrado con respecto a y. Si es con respecto a y, entonces x es constante, quiere decir que 1 sobre 1 más x al cuadrado sale de la integral como constante y me queda simplemente la integral de y, y esta es más fácil de resolver, simplemente es un medio de y cuadrado. Un medio de y cuadrado y habría que ponerle los límites. Y aquí sería por 1 sobre 1 más x al cuadrado que quedaría para la siguiente integral. Entonces voy a escoger esta integral que primero es con respecto a y luego con respecto a x para evaluar este 1 más x al cuadrado acá. Este 1 más x al cuadrado en el denominador lo voy a evitar porque no quiero trabajar para comenzar con el arco tangente. Entonces al final con respecto a x, la primera integral con respecto a y, ya lo explicamos, vamos a hacerlo nuevamente, como es con respecto a y, 1 más x al cuadrado sale 1 sobre 1 más x al cuadrado y quedaría por la integral de y de y. Iría esta integral desde 0 hasta raíz de x. Y luego la siguiente integral sería con respecto a x y sería desde 0 hasta 4. Es lo que tenemos aquí. Hemos sacado 1 sobre 1 más x al cuadrado y me queda integral de y. Esa integral va de 0 a raíz de x. Y luego la última integral que es con respecto a x va de 0 a 4. Aquí tenemos la integral de y. Vamos paso por paso. Es y cuadrado sobre 2 o un medio que va a salir un medio de y cuadrado. Esa es la solución de esta integral y voy a evaluar. El 1 medio no se evalúa porque es una constante. Evalúo este y cuadrado desde 0 hasta raíz de x. Es decir, que desde que y vale 0 hasta que y vale raíz de x. Ojo que es una integral con respecto a y. Ahí lo tenemos nuevamente. Un medio de y cuadrado sería, aquí está, un medio de y cuadrado sería el resultado de esta integral. Desde que y vale 0 hasta que y vale raíz de x. Y luego la siguiente integral sería ya con respecto a x de 0 a 4. Este y cuadrado, aquí en este y cuadrado, el y se reemplaza por raíz de x, es decir, y vale raíz de x al cuadrado menos, y luego el y se reemplaza por 0 al cuadrado, entonces esto queda simplemente x menos 0, x. Es decir, todo esto, evaluando los límites, simplemente queda x. Ahí está entonces 1 sobre 1 más x al cuadrado, un medio, y todo esto el resultado es x, y quedaría por dx. Ya solamente queda esta integral que se puede ordenar, el 1 medio puede salir, y el x puede pasar aquí. Entonces ahí lo tenemos, el 1 medio sale, integral de 0 a 4, y el x pasa aquí al numerador sobre 1 más x al cuadrado de x. Aquí se multiplica por 2, y si se ha multiplicado por 2, acá se multiplica por 1 medio. ¿Por qué se multiplica por 2? Porque yo tengo en el denominador 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Tengo 1 más x al cuadrado. ¿Cuál sería su derivada? 2x. Entonces aquí tendríamos vamos haciéndolo paso por paso. U sería como decir 1 más x al cuadrado. Entonces du sería 2x de x. Entonces esto es 2x de x es du. Y 1 más x al cuadrado es u, que haría integral de du sobre u, logaritmo natural de u. Es decir, logaritmo natural de ¿quién era u? 1 más x al cuadrado. Ojo que va a quedar logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, pero afuera va a quedar un medio por un medio. Muy bien, entonces paso por paso se le ha agregado el 2 y también se le ha agregado el 1 medio, y entonces el resultado de la integral aquí sería el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, que debe ser evaluado de 0 a 4. Y adelante queda 1 medio por 1 medio y 1/4. La segunda integral es con respecto a x. Entonces sería desde que x vale 0 hasta que x vale 4. Y se reemplaza en logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Quiere decir, vamos a desarrollar esto paso por paso. Logaritmo natural de 1 más, primero reemplazo el 4. 4 al cuadrado. Menos logaritmo natural de 1 más 0 al cuadrado. Aquí queda logaritmo natural de 1, que es 0, y quedaría simplemente logaritmo natural de 17. Por lo tanto, el resultado sería 1/4 por logaritmo natural de 17, de esa manera. Bien, esa sería la respuesta de la integral doble.